Pudiéramos llamarle a este video el Mesías versus el comandante Borolas. ¿Cuál es la rivalidad entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón? ¿Qué pasa en este entorno? Y es que ahora resulta que Calderón ha dicho que es derroche lo destinado a los ninis y a los jóvenes estos, dice en una entrevista. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le ha dado una épica respuesta. Y desde luego, ¿qué creen? Ahora sí la cruzazuleó Felipe Drinks, el comandante Borolas o Chupe Drinks. Esta es la estrategia de seguridad que propone Calderón y explica por qué él pues no la aplicó, oiga. Algunas reacciones de nuestros internautas que como siempre lo ponen en su lugar más rápido que inmediato en un 2x3. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Cómo se están cociendo estas cosas? Este día de bailada sabrosa que se ha dado entre el mandatario mexicano, un buen trompo que se ha dado Andrés Manuel y Felipe Calderón el día de hoy. Vaya que nos espera un fin de semana, parece ser bastante movido, así que bienvenidos al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política para la banda. Venga, vamos para allá. La porra te saluda. Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Vayan regalándome su respectivo cariñoso y amoroso like en este video para que más personas se enteren de que estamos ready, que estamos activos el día de hoy. Bueno, vamos con esta primer nota, ¿les parece? Mesías versus el comandante Borolas, la rivalidad entre AMLO y Calderón. Dice esta parte de la nota: cuando Calderón fue presidente, encontró en López Obrador a su más ferviente crítico y opositor. Ahora, durante el sexenio de AMLO, Calderón le está regresando el favor al tabasqueño y se ha vuelto un gran detractor de su gobierno. La historia ya es añeja, pero empecemos por el caso más reciente. Ahora que Andrés Manuel López Obrador hace tendencia más de 72 horas a Felipe Calderón con el hashtag Comandante Borolas, luego el Comandante Sin Bolas, en esta conferencia de prensa que brindó en Villahermosa, Tabasco, donde AMLO recuerda aquel hecho de los principios de la administración, sus primeras semanas como presidente de Calderón en el año 2007. Calderón llega y le pega al avispero, ¿eh? Y hace esta reseña, ¿no? Quizá de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, y dice, y va vestido de militar, se pone un chaleco, le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y ahí declara este asunto, decía López Obrador. Luego se viene encima Felipe Calderón, lo tuitea también diciendo pues hoy comete no sé cuántas atrocidades, bla 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 bla. En febrero del 2019, AMLO aseguró que una muestra de la corrupción que existía en la Comisión Federal de Electricidad fue que la empresa energética Avangrid contrató al expanista después de que dejó la presidencia. Decía, una empresa de estas que le venden energía eléctrica a la CFE contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, afirma López Obrador, quien también se preguntó ¿cómo se llama eso? ¿Conflicto de interés, coyotaje o corrupción? Por su parte, Felipe Calderón rechaza que en su relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Y este era su tuit: categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a aprobar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. A 10 días de iniciado el gobierno, AMLO decidió quitarle la seguridad que brindaba el Estado a los expresidentes. Ante esta situación, Calderón no solo aseguró que comenzó a aportar un arma, sino que hasta le escribió una carta al mandatario pidiéndole apoyo, ya que no podía costearse seguridad privada. Poco tiempo después, el gobierno de López Obrador difundió la carta, cosa que no fue del agrado de Calderón. Y esta es la carta donde pues le pedía el apoyo. Otra de las críticas de Calderón llega por la próxima construcción de la refinería Dos Bocas. Dice,
El mundo se mueve rápidamente hacia vehículos movidos con energía que no provengan del petróleo y nosotros acá pensando en hacer refinerías. Las redes sociales le recordaron que durante su sexenio él también planeó la construcción de una refinería en Hidalgo. Finalmente se gastaron $600 millones, se construyó un muro para acercar a las 700 hectáreas del terreno donde se haría la obra, pero nunca se concretó. Un último ejemplo, aunque hay muchos más casos, empezó cuando AMLO se puso religioso en Twitter el pasado 19 de abril y escribió: bienaventurados los pobres, los humildes, los que lloran, los que padecen persecución, los que tienen hambre y sed de justicia y los de buen corazón. Ante el mensaje, Calderón le recordó que México votó por un presidente que cumpla la ley y que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. López Obrador, favorito al inicio de la campaña en el 2006, fue objeto de duras críticas provenientes del PAN, partido que postuló a Calderón como candidato a la presidencia. La enemistad se perpetuó en esas fechas. La emisión de unos spots formaron parte de la campaña presidencial de 2006, en donde el PAN calificó a López Obrador como un peligro para México. A partir de ahí, los insultos y descalificaciones entre ambos aumentó. Poeta macuspano, desde que estaba en su campaña presidencial en 2006, Calderón siempre recordó el pasado priista de Andrés Manuel López Obrador. El dirigente de Morena militó a mediados de los 70 y hasta finales de los 80 en el PRI y que adoptó sus métodos de hacer política, autoritarios, oficialistas y defensores del régimen, según Calderón, y aquí lo tuiteaba también. Este es el himno a la mafia del poder compuesto por el inmortal poeta macuspano López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los panistas de alto nivel como Felipe Calderón, Zavala y Josefina Vázquez Mota tienen como doctrina la hipocresía, y esto pues es una realmente rebatinga que traen entre ambos. AMLO ha dicho que Felipe Calderón es un trabajador del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, un pelele que está al servicio de la mafia del poder. A principios del 2017, esto fue lo que dijo AMLO de su adversario político. Calderón ya fue presidente y ahora quiere imponer a su esposa. Por eso es que se unió a Salinas. Ya están planeando cómo hacer guerra sucia contra Morena, como lo hicieron conmigo en 2006. Es un descaro, decía López Obrador durante una reunión pública. Pues se han dado bien duro, traen una historia bastante interesante. Aquí es cuando llama víbora prieta Felipe Calderón al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y se han dado por cielo, mar y tierra con todo lo que han realmente podido y lo que se les ha atravesado en el camino. Calderón ahora sale a decir que es derroche lo destinado a los ninis y los jóvenes estos. AMLO le responde que después de haber dejado un cementerio siga pensando que ese es el camino. Ok, bueno, Calderón decía que deben de meterle a la seguridad los 150,000 millones de pesos que están tirando en los ninis y los jóvenes estos, construyendo el futuro, que por cierto ya nadie sabe cómo se usa el dinero del programa. Lo que está diciendo María Amparo Cázar de Mexicanos contra la Corrupción y su equipo que están investigando el programa es que es fake. ¿Dónde están esas decenas de millones de pesos?, decía el mandatario. Obviamente, el exmandatario, obviamente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y como todo un caballero, simplemente respondió: hay una diferencia y eso nos hace completamente distintos. Yo sí creo que se debe atender a los jóvenes y creo que el error de él y de otros gobernantes fue darle la espalda a los jóvenes, señaló en esta conferencia matutina el mandatario mexicano. Pues ahora Felipe Calderón la vuelve a hacer de nuevo. Esta es la estrategia de seguridad que propone Calderón y explica por qué él no la aplicó. El expresidente dice que México debe de tener 32 policías estatales y 32 fiscalías confiables. Ese día se acaba el problema de la inseguridad, decía en una entrevista. La clave es la confiabilidad y la construcción escalonada de agencias de seguridad y justicia en México. La solución en México sí pasa por construir agencias de seguridad y justicia, policías fiscales y jueces confiables, decía en esta entrevista Felipe Calderón. Dice: yo prefiero el modelo de la Policía Federal. Nosotros creamos esta policía. Yo creo que ha sido el mayor esfuerzo de organización de un policía civil en México en 4 décadas. También dice
es importante que las organizaciones civiles acompañen el trabajo de las Fuerzas Armadas. Calderón, sin embargo, dijo que no pudo aplicar esta estrategia de seguridad porque no contaba con la mayoría en el Congreso mexicano. Nada más para recordarle a Felipe Calderón que pues no le interesó a esta oposición y a sus compas del otro partido, del PRI, en su momento, este asunto, porque no olvidemos que para la aprobación de la Guardia Nacional tuvo que ver mucho, y hay que decirlo con todas las letras, tuvo que ver mucho también la votación que dio unánime el partido el PRI, pues, para que se aprobara esta minuta. Entonces, pues no me vengas a decir que eran minoría, ¿verdad? Porque, pues, ahí se muestra. Dice, quizá el error en su estrategia de seguridad fue no haber ido mucho más a prisa, y también es cierto que no tenía la fuerza política, no tenía la mayoría en el Congreso, y eso me obliga a negociar con el PRI con tal de darle viabilidad al gobierno. Mira. La causa no es lo que hizo mi gobierno, la causa es la disputa territorial, porque es la que provoca este choque violento y cruel. La esencia de esa disputa territorial es un Estado ausente. En el sexenio de Calderón se registraron 102.859 carpetas de investigación por situaciones. Ahí está doloso. En los primeros 7 meses de 2019 se han registrado 17,000, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional Pública. El presidente López Obrador se refirió la semana pasada al exmandatario, quien de inmediato le respondió a Twitter. Bueno, esto que ya sabemos, lo de los famosos hashtag Borolas, Borolitas, Borolón, ¿verdad? Aquí está, miren, la información. Estas son las reacciones, mis niños. Chumel, AMLO le dijo a Calderón, comandante Borolas, si tiene un poco de cierto, como cuando Calderón dijo que AMLO era un peligro para México y tenía un poco de cierto, ¿verdad? Esta reacción abajo, ¿verdad? Al menos Calderón no le conocimos el ombligo, siempre se comportó a la altura. López es un mamarracho. Ven, nada más las críticas de esta oposición. De hecho, es un error terrible de seguridad, no es crítica al presidente, pero él mismo sabe que tiene enemigos aquí y fuera del país. Su personal de inteligencia debe tomar todo tipo de precauciones diariamente, más que a fifí. Esto me huele a USA. Esto refiriéndose a una manera preventiva para el mandatario mexicano, diciéndole hay que cuidarse, hay que echarle ganas, hay que cuidarse. Y es que el doctor Aarón Fuentes, al ser electo, dice, fue lo primero que me vino en la mente que el PRIAN haya dejado cámaras, inclusive micrófonos, por lo de Palacio Nacional, refiriéndose a que la seguridad del mandatario mexicano pues está vulnerable, ¿verdad? Se creo que estamos lejos de dimensionar lo que esconden las tranzas, lo sabemos, diarios salen a la luz, pero tanto es que me da a pensar que encubren algo bien, pero bien gordo. Es demasiado odio y esfuerzo por denostar y no hacen nada para México. Algo hay, refiriéndose a las reacciones también pues de esta cámara que ha salido hoy en día, donde, repito e insisto, se ve vulnerable la seguridad del presidente. Ayer entrevistaban a Felipe Calderón en un medio nacional. Me hubiera gustado que le preguntaran por aquella vez que disfrazó a estudiantes de excelencia como sicarios, o por cuando llamó pandilleros a adolescentes masacrados en Salvarcar. No pasó. Le preguntaron por AMLO. Abraham Mendieta también tuitea, miles de madres esperaban respuestas sobre los crímenes de Estado que ocurrieron en el gobierno de Felipe Calderón. El entrevistador perdió la oportunidad de regalarle una respuesta, por cínica que fuera, a las miles de familias rotas, pero eligió o pactó preguntarle por AMLO. Y por último, perdón, ¿será el primer informe de AMLO o el 7º informe de Felipe Calderón? Buenaza esa, y qué manera de cerrar. Bien, señoras y señores, así las cosas. Es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría que te lances en este minuto a postear tu opinión. ¿Qué traes en ese ronco pecho para que lo sueltes ahí en la cajita de comentarios? Suscríbete al canal si no lo has hecho. Es momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para avisarte cuando subamos contenido. Y desde luego, ponme tu respectivo like en el vídeo. Si mi trabajo te gusta, ayúdame a compartirlo en tus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o los distintos grupos de WhatsApp que tengas a tu disposición, para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación les lleguen estos mensajes. Soy Polo Puga, desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Esto fue Política para la Banda. Adiós.